Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos. Hoy vamos a estar analizando la realidad del comercio exterior y también el discurso del presidente ante el Congreso. Para ello hemos convocado a un especialista, el licenciado Gustavo Segré, analista internacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la Gustavo, invitación. bienvenido. Un gusto. Bueno, contanos cuál es la situación de las relaciones con Brasil, porque muchísimo se ha hablado de esto, de la poca piel, por así decirlo, poca química que hay entre ambos presidentes, de Argentina y de Brasil. En los hechos, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos arrancaron muy mal, Sí. porque Fernández se involucró en la cuestión judicial de Brasil al pedir la libertad de Lula yendo a visitarlo, y Sí. esto no fue bien visto por el pueblo en general brasileño. Y por el otro lado, Bolsonaro se mete en la campaña en aquel momento diciendo que no podía ganar Cristina Fernández y Alberto Fernández, y que Fernández era un poste electoral de Cristina y que el socialismo iba a volver. Entonces quedaron lamentablemente en una situación complicada los dos, porque los dos se involucraron en cuestiones que no debían meterse. Uno en el tema judicial de Brasil y otro en el tema electoral de Argentina. Bolsonaro llegó inclusive a levantar un poco el tono de la fuerza de su discurso, diciendo que el regreso del socialismo era terrible, comparando que si mientras Argentina elevaba la doble indemnización, en Brasil se bajaba el 10% el valor para que una empresa indemnice a otra persona, y se vieron en una situación donde cada uno le hablaba a su popular electoral, pero de alguna manera los colocaba cada vez más difícil en la situación de aproximarse. El embajador Scioli, o no sé ahora en qué situación se encuentra después de lo ocurrido de la semana pasada, sí, pero lo cierto es que hizo un buen trabajo de aproximación, consiguió que Hamilton Mourón, el vicepresidente, estuviera presente en la asunción de Alberto Fernández. Quedó abierta la puerta a un encuentro que después no se pudo hacer por imposibilidad del presidente Fernández, que era encontrarse los dos en un lugar neutro, que era Uruguay, en la asunción de la calle Pou. Y la última, digamos, manifestación de Bolsonaro fue: si Fernández quiere venir, será muy bien recibido. Pero esto sería como si yo te digo: si querés venir a mi cumpleaños, vení, que te doy un pedacito de torta, pero no te estoy invitando. O sea, si pasás y entras, te saludo, pero la verdad que no me preocupa mucho que vengas. Lo que sí me parece que es importante entender es que con la asunción de la calle Pou en Uruguay, Argentina quedó un poco marginalizada en el contexto ideológico dentro de la región. Porque vos tenés un Brasil hacia la derecha, un Uruguay hacia la derecha, un Paraguay que está en el centro, pero hacia la derecha por sus políticas, tanto de restricciones, por ejemplo, tributarias, con una facilidad tributaria mucho mayor que la nuestra y con una captación de inversiones del exterior importante, y Argentina a la izquierda, donde cepo cambiario, indicadores macroeconómicos totalmente disímiles al resto de los vecinos y, por supuesto, ideológicamente en una situación complicada porque restringe la apertura económica que propone Brasil a un cierre de mercado que puede generar un problema muy serio en el futuro. Bien. Nosotros venimos teniendo una relación con Brasil muy íntima, por así decirla, tal es así que se nos llama Brasil dependiente en las exportaciones. A la luz de los nuevos acontecimientos y de las relaciones como se están planteando, todas estas cuestiones y también la apertura que se haría del Mercosur a la luz de lo que es el pensamiento de Bolsonaro, ¿cómo ves la situación actual y cuál podría ser la perspectiva sin hacer futurología, porque es imposible? No es difícil ver el futuro en las relaciones entre los dos. Brasil no depende de Argentina tanto como Argentina depende de Brasil. Nosotros hoy somos argentinos dependientes del mercado brasileño, sobre todo en las exportaciones de manufacturas de origen industrial.
Y Brasil, con un mercado en crecimiento, puede traccionar mucha demanda con una posibilidad de oferta de Argentina, desde que Argentina haga la tarea del hogar y genere una mayor competitividad. Porque vos fijate, Claudia, que en el año 2000, de todo lo que Brasil le compraba al mundo, $12 de cada 100 le compraba Argentina. Y de cada $100 que Brasil le vendía al mundo, $11 se lo vendía a Argentina. Pasaron 20 años y hoy Brasil, de cada $100 que le compra al mundo, solamente 6 le compra a Argentina. O sea, perdimos la mitad del mercado en proporción, siendo que Brasil compra 4 veces más de lo que compraba hace 20 años. Y desde el punto de vista de las exportaciones brasileñas es peor todavía el resultado, porque antes era $11 y hoy somos $4. Quiere decir que cayó al 30%. Entonces, para Brasil, Argentina es un vecino, en algunos casos molesto, ese que hace la fiesta y se queda con la música alta hasta tarde, que no le agrega mucho valor, pero que de cualquier manera estamos cerca y tenemos que soportarnos ideológicamente hablando para poder hacer negocios comercialmente hablando. Sí. ¿Cuál es, dada la situación de nuestra industria y que se habla muchísimo de la falta de competitividad de nuestros productos, hablando del comercio exterior tradicional de bienes? En este marco, ¿cuáles serían nuestros mercados alternativos? ¿A Brasil? A Brasil. No son muchos. Vos fíjate que Argentina tiene un mercado de comercio exterior muy chiquitito. Hay 814.000 empresas existentes, de las cuales 4.500 más o menos exportan con una frecuencia continua de 3 años por lo menos. Esto representa el 0,55%. Es muy poco cuando lo comparamos con empresas europeas, cuyo promedio es el 30%, con Nueva Zelanda, que es 80% de las empresas exportan, y que generan de alguna manera una oferta de dólares que nosotros no tenemos hoy. Pero para vos poder entrar a un mercado, vos tenés que considerar 3 cuestiones. Y esto es cualquier mercado del mundo: la legislación, los tributos y la cultura. Por una cuestión que no consigo determinar, Argentina no fomenta a la creación de nuevos exportadores, porque cuando analizamos esos 4.500, el 1%, o sea, 45 empresas, concentran el 30% del total exportado. Te diría el 30% con una situación restringida a mucho menos que el 1%. Sería 4 o 5 empresas, el 30%. Cuando les tiro a 45 empresas estoy en el 70%. Y el resto de las 4.450 están concentrados al 30% restante. Entonces, hay pocos exportadores pymes que no saben exportar, que no tienen acceso a la información tributaria, de legislación y de cultura de mercados alternativos, sobre todo porque el comercio exterior no es un trámite donde yo despacho mercadería. Tengo que negociar, tengo que hacer cuentas, tengo que llegar con un precio competitivo. Y Argentina tiene determinadas carencias, por ejemplo en infraestructura, que conspiran contra esa productividad. Yo el otro día veía un video de camioneros cortando una vía del tren para que haya más fletes de terrestre. Y eso es una aberración desde el punto de vista de la infraestructura, porque si esa empresa no tiene competitividad, no tendrá carga ni el tren ni el camión. No es una cuestión de, bueno, no hago el tren, entonces voy con el camión. No, si eso me genera un aumento de costos, no voy con ninguno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es generar expectativas de proyección para las economías regionales, que están lejos y que necesitan un costo logístico barato. Entonces, ¿Argentina tiene mercados alternativos? Sí. Tiene mercados alternativos en Europa para determinados productos, obviamente. Te diría que para los productos primarios mucho más, el agronegocios mucho más, porque nuestra competitividad de base es buena. Pero cuando nosotros le agregamos esas cuestiones de insumos industriales, no podemos venderle a nada que esté lejos. Y no podemos venderle a nadie que esté del otro lado del charco. Y el charco me refiero al océano. Porque nuestros costos portuarios son mucho mayores que lo de cualquier otro país del mundo. Sí. Entonces vos tenés un problema en la productividad de la creación del producto y otro problema en la competitividad de todo lo que necesitas para llegar al mercado de destino. Entonces estamos realmente mal. Pues es que has dado en un punto clave y que es el siguiente. Cuando se le pide a las empresas esfuerzo para que sean competitivas y de acuerdo al escenario que vos estás describiendo,
Yo realmente lo que evalúo es una gran responsabilidad por parte del Estado. Es como pedirle peras realmente al olmo, poder pedir que las empresas sean competitivas en este contexto. Vos hablabas de legislación y hablabas de tributos y también hablabas de cultura. Bueno, casi es de lógica consecuencia el razonamiento cuánto tiene que ver el Estado en esto. ¿Cuál ha sido la actitud del Estado? ¿Ninguna? ¿Alguna? ¿En contra? ¿Por impericia o intencionalmente? Este es el momento donde el director debería colocar el sonido del grillo. ¿Viste? Yo me quedo quieto, sí, miro la cámara y aparece un grillo. Y aparte te me trayé también con una pregunta que no es cómoda, mirá, reconozco. Pero vos estás acostumbrado. Sí, no, está perfecto. Los empresarios argentinos son gladiadores, no son empresarios, porque insisten en algo que en la lógica no tiene ni pie ni cabeza, que es tener una empresa. Sí. Cuando el Estado hace algo para ayudar a las empresas exportadoras, no hacen nada. Pero llega un momento donde la situación es tan crítica que con el solo hecho de no molestar ya estamos todos agradecidos. O sea, nadie espera nada del Estado. Cuando vos exportás un producto, necesitas 4 elementos fundamentales. Uno, el producto para ser exportado. Otro, una empresa que puede exportarlo. Otro, un proyecto exportador que depende de la empresa. Y otro, una política de Estado. No hay política de Estado. Argentina no tiene política de Estado. Política de Estado donde, por ejemplo, vos podés, para fomentar las exportaciones, que aquella empresa que exporte no tenga que ser financiante del Estado, pagando un impuesto que no va a tener que sacarlo cuando exporte, el IVA e ingresos brutos. Entonces hay muchos países en el mundo, y Brasil es un ejemplo, que si yo hago la producción de este vaso, desde el primer insumo hasta el último, antes de exportar, no pago impuestos. Con lo cual no tengo que esperar 7 meses, 15 meses para que el gobierno me dé el reintegro, pero me cobra la retención al contado. Sí. Entonces, esas cuestiones no son lógicas, el Estado molesta ahí. Y cuando el Estado molesta, es decir, ¿para qué me voy a meter en tanto lío? Sobre todo cuando en el ámbito actual hoy yo voy a tener un dólar que dice que vale 63, que voy a recibir a 57, 58 y que si tengo que pagar algo y no lo puedo pagar por las vías de una importación, que cada vez tengo más restricciones para eso, tengo que comprarlo a 73 o a 80. Sí, sí. Entonces, eso decís, ¿para qué me meto en esto? Había un cuento de la Andresina muy interesante donde se juntan un montón de perros en el obelisco y de repente uno grita, la perrera, y salen todos corriendo. Y alguien para a 2 cuadras y dice, ¿yo para qué corro si soy gato? Bueno, es lo mismo. Decís, ¿para qué me meto en este lío si yo tranquilamente podría evitarlo? Sí. Y eso es una lástima porque el no tener un fomento a la exportación genera que tengamos que tener, entre otras cosas, cepos, porque no hay oferta de dólares. Sí. Se habla mucho de la fuga de capitales, de la espera de la llegada de las inversiones. Vamos a tener que esperar mucho, ¿eh? Todavía las estamos esperando y quizás sigamos esperando por un tiempo porque me parece que todavía no están las condiciones dadas. Ahora, ¿las arcas están vacías solo para el Estado o también para los privados y para las empresas? Es decir, ¿no pueden invertir más? ¿O hay plata bajo el colchón o la tienen en el otro lado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todas las respuestas son correctas, todas son correctas. Hay gente que tiene la plata abajo del colchón, hay gente que la tiene afuera. Hay gente que la tiene y está declarada y la podría tener en una cuenta corriente. La pregunta es, ¿a alguien se le ocurriría invertir en las condiciones que hoy Argentina tiene? Y la respuesta es no. Y cuando alguien del exterior nos compara con cualquier país, no hay que ser gladiador para venir a Argentina, hay que ser loco para venir a Argentina, porque los sindicatos te aprietan de todas formas. Para vos contratar a alguien y después echarlo, te puede salir el valor de la compañía. Sí. Los indicadores macroeconómicos te hablan de que una empresa para financiarse necesita de tasas del 70% al año, si es una pyme, donde la presión fiscal es absurda. Entonces, es como que todos son contras. Nadie en su sentido de razón podría decir, no, qué bueno, yo voy a Argentina porque tengo esta ventaja. No hay ventajas. Es simplemente la insistencia por un mercado que busca sobrevivir. Y el industrial que quiere invertir acá lo podrá hacer si tiene una visión de futuro de muy largo plazo, no en el corto plazo.
Claro, hemos tenido, en referencia a todo el tema de la reactivación productiva en función de la Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva, palabras del presidente en este discurso. No ha estado ausente la cuestión económica, tampoco ha estado ausente la cuestión social, una ligada de la otra. Me gustaría que vos resaltes los aspectos que considerás más salientes de este discurso. ¿Cuánto hubo de discursivo y cuánto hubo de real en el discurso? O sea, vinculado con la realidad. Porque en los discursos puede haber también decirse mucho y no decirse nada, o algo que queda realmente muy, muy, muy lindo, muy musical para los oídos, pero nosotros tenemos lecturas muy técnicas y sonó lindo la música, pero... Para mí es fácil de responder. Cuando vos en un discurso tenés mucho qué, pero poco cómo, claro, no es muy eficiente. Porque yo te puedo decir, vamos a reactivar la economía. A veces decís, Gustavo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y además vamos a exportar más. ¿Sí? Y además vamos a sacar gente de la pobreza. Sí. Y vos en todo me decís, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y yo sigo, pero vamos a poner la ley del aborto. Entonces es una manera de decir, no me preguntes más de esto, si querés preguntame de esto. Sí. Es una cuestión de distracción a través de un discurso que tuvo muchos qué y nada de cómo. Yo también noté eso, sí. Y cuando vos no tenés el cómo, no tenés muy claro cuál es el plan de vuelo del país. O sea, cuando vos analizás, el gobierno actual sabía que iba a ser gobierno después de las PASO. Era un milagro si perdía. Con lo cual tenía 6, 7 meses tranquilamente como para preparar un plan y decirle a la gente, que podría haber sido en ese discurso, cómo vamos a hacer lo que te propones hacer. Y no se tiene que tomar como que guardo las cartas para no mostrar el juego. No, lo que uno tiene que hacer en economía es retirar la incertidumbre. Lo más importante es retirar la incertidumbre, porque si yo no sé dónde vos vas a ir con tu política de Estado, yo no invierto, yo me quedo quieto, no produzco por las dudas, busco opciones, pero ninguna va a ser acá. Sí, ahora déjame un poco quizás argumentar a favor de esa posición de no tener un plan, porque vamos a ponernos también desde ese lugar donde el presidente y su equipo dice la verdad que hasta que nosotros no tengamos resuelto la cuestión relativa a la deuda, porque del tema de la deuda eso está atado a otras cuestiones, no podemos tener un plan y por eso no hemos podido fijar un plan y no nos podemos definir. Pero ahí partimos otra vez de una premisa equivocada. Cuando vos vas a un banco y le pedís dinero, el banco lo primero que te dice es ¿cómo hacer para devolvérmelo? Entonces yo tomo como si los acreedores fueran un banco y el ministro Guzmán le dice yo no les puedo pagar ahora. Entonces, bueno, ok, ¿cuándo nos vas a poder pagar? No sé, cuando reactive. ¿Cuándo será eso? No sé. Ok. ¿Y cómo vas a generar un saldo positivo dentro de tus ingresos y tus egresos para generar algún poquitito para poder pagarnos? Porque vos tenés alguna forma de financiar un eventual déficit crónico como el que tiene Argentina, donde yo digo, bueno, una de las opciones, bajo el gasto público. El ministro fue contundente, hasta el 2023 no podemos bajar el gasto público. ¿Y cómo te va a sobrar plata entonces para pagar? Si yo tuviera la posibilidad de tener dinero y dártelo, ¿cómo voy a creerte que me lo vas a pagar si yo escucho de tu boca que hasta el 2023 no te va a sobrar plata? Cuando vos no te sobra plata, te falta. Y cuando te falta, alguien te la tiene que dar. Sea por una reducción del gasto, que no vas a hacer, quedó claro que no. Sea porque alguien compra títulos de la pública, que nadie te va a comprar porque le hiciste un pito catalán hace 20 años y estás viendo de hacerle un pito catalán ahora. Y la otra sería aumentar la carga tributaria, que no aguantamos más. No, por favor. Entonces, ¿cómo generar? Bueno, podía ser por emisión, pero la emisión ellos no son tontos, saben que eso genera inflación claramente y que la controlás porque tenés precios cuidados, congelamiento de las tarifas, congelamiento de la nafta. Entonces yo lo que estoy haciendo es meto todo adentro de una olla de presión y espero que el día de mañana el milagro me haga que esa olla no explote. Pero no hay un plan para eso. No. Entonces, y esto es altamente preocupante. Pero no me sorprende. A mí la verdad que no me sorprende, claro, yo no esperaba otra cosa. Seguimos con el tema de la deuda de la OI y en realidad lo que no tenemos es cómo solucionar, me explico lo que... Pero es que si vos no le mostrás a quien te debe prestar la plata, que vos sos capaz de devolverla y que estás haciendo un sacrificio porque vos honrás la deuda, ¿cómo te van a prestar? Sí. El 30% de la plata del mundo está en tasas negativas. Sin embargo, nadie nos presta. O sea, vos fíjate. No. Bueno. Pongo 100 y me devuelven 99,50. Yo digo, che, mirá, soy Argentina,
Sí. Dame 100 y te devuelvo 110. No te doy porque vos no me la vas a pagar. Entonces es un problema muy serio. Gustavo, yo te voy a despedir por este programa sin antes dejar de agradecerte Por el favor. habernos acompañado. Y te voy a invitar a una segunda entrevista donde, bueno, analicemos propuestas. ¿Qué se puede proponer frente a la actual circunstancia que la verdad que no es para nada simple, vamos a decir, la verdad, de resolver? Sí, nos despedimos entonces hasta una próxima entrevista en el próximo programa. Con gusto. Y aquí los invito a ustedes a continuar en Más Mercado por Expertos con José Navarro y Nelson Pérez Alonso. Parque temático Tierra Santa. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en